Bienvenidos a mi aula virtual. Estamos en la asignatura Alternativas Tecnológicas 20 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos un tema interesante relacionado con la potencialidad de las energías renovables en Venezuela. Una acción para mitigar los efectos del calentamiento global y sobre todo activar la generación de empleo. Esta charla fue preparada en torno al segundo Simposio Venezolano de Cambio Climático que se organizó con el CIDIAT-ULA en 2016. El contenido de esta presentación incluye los siguientes elementos: utopía o realidad de las energías renovables, potencialidad aprovechable de los recursos renovables, aplicaciones con tecnologías renovables, estatus actual de los proyectos desarrollados en Venezuela, sustitución de combustibles fósiles en el mix energético nacional, generación de empleo y conclusiones. Utopía o realidad. Bueno, desafortunadamente nuestros glaciares andinos venezolanos, al igual que el resto de glaciares de las zonas tropicales y subtropicales, vienen retrocediendo a un ritmo espectacular. Como observamos en esta gráfica, un estudio realizado en 2004 en la Universidad de los Andes por Oriana Camacho, se observa cómo los glaciares andinos venezolanos han retrocedido drásticamente. Desde este color, desde esta extensión de masa glaciar, en lo que se conoce como el glaciar de la Corona, el pico Humboldt y Bonpland, vemos cómo más recientemente esa masa ha retrocedido de manera espectacular. Como observamos en estas fotografías, en el pico Bolívar en 1940, incluso habían esquiadores en esta zona. En el pico Espejo, después de esa época, 10 años más tarde, cuando junto con la construcción del teleférico construyeron el refugio de Pico Espejo, aquí está la bandera de Venezuela, se observan esquiadores en esa masa glacial. Más recientemente, en 2007, ya no queda ni siquiera el refugio de Pico Espejo y toda la masa glacial ha desaparecido. Comparando también visualmente lo que es la cara norte del pico Bolívar, una fotografía de Jaime Bautista en 1979, se observaba una buena cantidad de masa glacial en ese pico, justo mirando desde la ciudad de Mérida. En 2007, y una fotografía personal, observamos cómo esta masa glacial, tanto del 79 como del 2007, esta en el 2007 ha retrocedido drásticamente. E incluso si colocara una fotografía del 2018, vista de la hechicera, este trozo de masa glaciar ha desaparecido y queda un pequeño trozo de este nevero que está aquí. Este es nuestro país, Venezuela, 912.050 kilómetros cuadrados de plataforma continental, con bastantes riquezas en todo su territorio. Un estudio realizado en 2015 se observa que Venezuela tiene un potencial enorme en cuanto a recursos fósiles. Por ejemplo, en reservas de petróleo crudo ocupa la posición número 1 en el mundo, nada más y nada menos teniendo la quinta parte de todo ese recurso. En reserva de gas natural la posición número 8 a nivel mundial, petróleo crudo en producción para ese momento sexto a nivel mundial, producción de gas natural casi 1% del mundo, posición número 27, y su capacidad de refinación y productos refinados, pues con posiciones relevantes también a nivel mundial. Y en el contexto latinoamericano, pues casi somos número 1 en casi todo. Para el 2011, en cuanto a la oferta de energía primaria para Venezuela, según este mismo estudio, Venezuela producía una cantidad importante de petróleo de más de 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, ocupando un ratio de 73% casi 74% en toda la energía primaria de ese país. Llama la atención la hidroenergía, con casi 4% en toda su matriz energética. En cuanto a la duración de los recursos energéticos para Venezuela, del petróleo y en función de su reserva y al ritmo actual como venimos consumiendo esos recursos, Venezuela tendría energía para 273 años de petróleo crudo y de gas natural de 131 años. Y en hidroenergía es un recurso infinito. Es un recurso que, de acuerdo al consumo y disponibilidad, pues tendríamos para una duración entre comillas infinito, dado que es un recurso renovable.
Observamos también cómo es la distribución de radiación solar en distintas partes de Venezuela. Esto sería radiación en kilovatios horas de energía por metro cuadrado día. Vemos cómo es distinto las áreas donde más o menos energía hay en todo el territorio nacional. Lo mismo con vientos, observamos donde los vientos tienen mayor importancia. Vemos cómo la zona norte del país tiene una importancia suprema en cuanto a intensidad de viento. En cuanto a biomasa, se observa también cómo podría aprovecharse, sobre todo en estos estados llaneros, donde hay una buena producción de biomasa, sobre todo de residuos agroforestales que podrían combustionarse o podrían someterse a un proceso de digestión anaerobia para aprovecharlo también en la generación eléctrica. En plantas mini hidroeléctricas observamos también cómo en distintas partes del país se podría aprovechar este recurso, algunos proyectos en construcción, otros nunca fueron construidos, otros en operación, y sobre todo el Gran Guri, que sería la gran hidroeléctrica del país. En cuanto a la energía geotermia, observamos cómo hay un potencial, según la UCB en 1983, en todo lo que sería el arco andino costero. Bien, entonces realmente vemos que sí hay potencial, no es una utopía, es una realidad, solo que de allí conviene preguntar cuánta de esa energía estamos aprovechando. Bueno, le invitamos entonces a que se quede en esta presentación para que esa respuesta al final tenga noción de cuánta energía estamos aprovechando de todo el potencial que tenemos. Ahora sí vamos a revisar realmente lo que es el potencial de fuentes renovables del país, y en esos 12.050 kilómetros cuadrados podemos observar en cuanto a la radiación solar cómo toda la zona norte del Caribe venezolano tiene un potencial, vamos a decir, el mayor potencial de todo el país. Según esto, estaría más o menos entre 6,1 y 5,7 kilovatios hora por metro cuadrado, que sería el mayor potencial de toda la nación. Y de todo el territorio nacional observamos cómo lo que es el estado Falcón, precisamente la península de Paraguaná, pues es donde más potencial todavía podemos tener. El resto del país sigue teniendo potencial, pero mucho menor al norte, sobre todo los estados andinos, que es donde nos ubicamos acá en la Universidad de los Andes. Tendríamos un potencial aprox entre 4,9 y 5 kilovatios hora por metro cuadrado, que no es nada despreciable si lo comparamos con otros países como Alemania, que es puntero en el mundo en cuanto a aprovechamiento y superficie cuadrada de paneles solares instalados, que tiene una radiación solar menor a nosotros, por lo menos a los estados andinos. Según estudios oficiales de Venezuela, el Ministerio de Energía y Minas en el 2002, que es el único dato que tenemos en este sentido consolidado, vemos cuánto es el potencial numérico. De ello, se dice que el potencial total, incluyendo la gran hidroenergía, es de más de 3.200 millones de barriles equivalentes de petróleo año por año. De ellos, el más importante, el recurso más abundante sería la solar. Con esa solar, ya sea solar fotovoltaica y solar térmica, con una eficiencia de 15% de conversión, 1% del territorio nacional y 0.3% de la plataforma marina. En cuanto a energías renovables no convencionales, en su ratio sería 64%, y si incluimos la gran hidráulica para tener todas las renovables sería casi el 51%. ¿Quién le sigue? Sigue la energía eólica con 3%, con 4% del territorio nacional, una eficiencia relativamente muy baja de conversión. Estaría entonces aportando casi 515 millones de barriles equivalentes de petróleo año, siendo 19.80% en cuanto a las energías renovables no convencionales, y incluyendo a la gran hidráulica, que serían todas las renovables, casi 16%. Bueno, de allí pues observamos cuál es el ratio de la demás energía. La gran hidráulica pues tiene una participación importante en Venezuela, que es la que más comúnmente conocemos. También destaca la energía mini hidráulica, con casi 2% en el ratio de energías no convencionales y 1,45% en el ratio total de todas las energías renovables. Por lo tanto, si lo comparamos con el dato del 2011, en cuanto a la producción de energía primaria para Venezuela, es casi 3 veces lo que se producía en 2011. Aquí observamos entonces que esos 2.277 millones de barriles equivalentes de petróleo serían casi 9 millones de barriles equivalentes de petróleo por día, lo cual es una cantidad verdaderamente importante para nuestro país. En cuanto a la energía consumida, energía primaria de esa producción, que eran más de
millones de barriles equivalentes de petróleo, solamente nos consumimos 646 millones de barriles equivalentes de petróleo al año. Si dividimos estas dos cantidades, nos daría entonces que la oferta de energía primaria en función del consumo interno sería 5 veces la producción. ¿Cuáles son las aplicaciones de las tecnologías renovables? Como observamos en esta lámina, se puede aplicar la energía solar fotovoltaica, aprovechando entonces la fuente solar para movilidad, transporte, embarcaciones, por ejemplo, vehículos terrestres, autobuses, entre otros. Energía eólica de gran potencia, esta es la que se conoce como offshore, fuera de tierra. En este caso, energía eólica de gran potencia marina. Tenemos energía solar fotovoltaica, en este caso con seguidores solares para zonas urbanas, periurbanas. Pueden aplicarse, por ejemplo, en edificios, centros comerciales, entre otros. Tenemos también energía solar fotovoltaica para aplicaciones móviles en situaciones de emergencia, por ejemplo. Energía solar térmica para calentamiento de agua sanitaria. Estas serían, por ejemplo, un panel solar térmico con tubos de vacío que tienen alta eficiencia. Energía solar también de concentración, podría ser energía solar térmica. Energía solar térmica de concentración para cocción de alimentos. En este caso, pues a través de esta cocina podrías en pocos minutos hacer hervir el agua, por ejemplo. Energía eólica ya en las ciudades. Pilas de combustible de hidrógeno. Esto es un motor de hidrógeno que por un lado entra oxígeno y por otro lado entra hidrógeno, y el resultado, además de tener energía eléctrica, el residuo es vapor de agua. Se utiliza para la movilidad, por ejemplo, los motores de hidrógeno. Esta sería una hidrogenera, está en la ciudad de Zaragoza, donde se puede suministrar hidrógeno en forma de gas a los vehículos. Esta es una bombona o un acumulador de hidrógeno de alta presión, donde se puede acumular este recurso. El costo para este momento que estuve presente en ese sitio tenía aproximadamente entre 10 y 12 euros por kilo de suministro de hidrógeno. Para la generación descentralizada, evidentemente, aquí en sistemas híbridos, estamos hablando entonces de energía solar fotovoltaica, energía eólica de pequeña potencia. Estos sistemas combinados en lo que se llama una microred podrían entonces ofrecer energía en forma autónoma y desconectada a la red eléctrica. Esta es una buena solución para emplazamientos, para edificaciones, para que los arquitectos e ingenieros consideren esta posibilidad en el suministro de energía a sus instalaciones. Energía solar fotovoltaica, nuevamente con seguidor solar para darle energía a un pueblo. Energía solar fotovoltaica adosada, en este caso, a los techos de las viviendas. Ya podrían venir entonces incorporada, pero tiene que estudiarse desde la mesa de diseño, de manera tal de que el ángulo de inclinación de los techos sea coherente con la captación de energía solar. Más energía solar para otras para edificaciones, sobre todo para fachadas. Energía solar térmica para calentamiento de agua sanitaria, ya sea para consumo interno o calentamiento en piscinas. Energía solar pasiva, en este caso para acondicionar temperaturas, sobre todo calefacción, en zonas donde hay frío o temperaturas bajas importantes. Energía solar térmica y energía solar fotovoltaica para edificaciones, para agua caliente sanitaria o para electricidad. Energía solar fotovoltaica para la movilidad, vehículos de competencia, vehículos de turismo, vehículos de transporte. Energía solar fotovoltaica para información en las paradas, para también de recarga de energía en los autobuses, en los autobuses eléctricos. Energía solar fotovoltaica también para mobiliario urbano, sobre todo iluminación, incluso en sistemas híbridos. Energía solar fotovoltaica para cocción de alimentos. Anterior a energía solar térmica. Energía solar térmica para desinfección de agua, esto a través de un proceso de aprovechamiento de la radiación, sobre todo la radiación ultravioleta que puede desinfectar el agua. Energía también para desinfección de agua en otros dispositivos. Energía solar fotovoltaica para productos como mochilas, gorras. Bueno, aquí finalizamos la primera parte, ya continuamos entonces con más aplicaciones en esta clase. Ya regresamos.